profecías, apocalipsis, testimoniales. O sea, la Biblia es una gran biblioteca. Pero como dirá San Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil para enseñarnos, para refutarnos, para corregirnos, para instruirnos en todo aquello que es justo, a fin de que el hombre y mujer de Dios sean maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Y hoy toca un libro muy famoso para el judaísmo, pero no para el cristianismo, lamentablemente. Bueno, no porque nosotros no querramos leerlo, sino porque por nuestro contexto y por ser cristianos y por hacer más énfasis en lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, pasa que descuidamos los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Como que los olvidamos un poquito. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien aquí quién era Saulo de Tarso, cualquiera podría responder. Pero si le preguntamos hoy aquí a alguien, ¿y quién era este Baruch, escriba? Pues tal vez algunos sí, algunos no. O si preguntamos, ¿y quién fue ese tal Arfaxad? No, pues ni nos suena el nombre, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estudiar el libro de Sofonías. Les pido por favor que abran sus Biblias en Sofonías 1:1 y vamos a dar lectura a este versículo que abre con el mensaje del profeta. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Ya con ese texto nos daremos cuenta que Sofonías era pariente lejano, ¿de quién? Del rey Ezequías. Estrictamente hablando, era su tataranieto. O sea que este profeta llamado Sofonías no solamente es profeta, sino que tiene sangre de la realeza, porque era tataranieto del rey Ezequías. ¿Sí recuerdan a Ezequías? A ver, díganme algo que nos recuerde al rey Ezequías. ¿Por acá? Iba a morir, le daba 15 años, Ya estaba a punto, pero oró a Dios, ¿y se acuerdan lo que pasó? Le dio unos añitos más de vida. ¿Qué otra cosa recuerdan del rey Ezequías? ¿Hizo lo bueno o hizo lo malo por allá? Hizo lo bueno. Y entonces el rey Ezequías es recordado con mucho cariño y su tataranieto, Sofonías, es el profeta que tenemos por delante. De ahí la importancia de tener una vida recta delante de los ojos de Dios, dentro de nuestras limitantes humanas como pecadores, porque el impacto que nuestra vida tiene en este mundo ni siquiera lo podemos ver con nuestros ojos, ¿no? No sabemos el día de mañana si nuestros tataranietos serían profetas del Señor, mujeres del Señor que les sirvan, ¿no? Bueno, palabra del Señor que vino a Sofonías, ya dijimos, tataranieto del rey Ezequías. ¿En qué tiempo? En días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora, la profecía de este personaje surge precisamente en los mismos días que Jeremías y otros profetas que anduvieron por ahí, muy famosos. Pero la fecha que se nos da aquí es en el tiempo de Josías. Ahora, recuérdenme, ¿Josías hizo lo bueno o hizo lo malo? Hizo lo bueno, aunque al final de sus días por ahí se empezó a enchuecar tantito, ¿se acuerdan? Y perdió la vida en una gran batalla. Pero en general Josías hizo lo recto delante de Dios. Y fue en los días de Josías que se empezó a profetizar la caída de Judá y de Jerusalén por su gran rebelión ante Dios, prediciendo la destrucción que venía por mano de los caldeos en el año 605 antes de Cristo. Así que examinemos algunos aspectos de esta profecía que solamente abarca 3 capítulos. Número 1, hablemos del nombre Sofonías. Sofonías es una palabra, o un nombre más bien, que se puede traducir como Dios esconde. Esconde en el sentido de protección, en el sentido de cuidar. También se puede traducir como Dios cobija. En este caso, Dios cobija a su pueblo. Y es que si han leído Sofonías, a ver quién ha leído Sofonías aquí alguna vez, aunque no se acuerde lo que dice. ¿Sí? Algunos, ¿no? Se dará cuenta que el capítulo 3
termina precisamente hablando de la restauración del pueblo y cómo Dios los va a cobijar y a esconder de los pueblos paganos. Eso es lo que significa Sofonías. Dios esconde, Dios protege, Dios cobija. Segundo, el autor. Pues lo más probable es que fue Sofonías, ¿no? De hecho, aquí lo dice, Sofonías, él es el autor de esta profecía. Ya dijimos que fue Sofonías y aparte era tataranieto del rey Ezequías. Fecha aproximada, vamos a dar la fecha en este marco del 640 al 610 antes de Cristo, o sea, ya está cerquita la destrucción, ¿se entiende? En el 605, entonces Sofonías estuvo muy cerca. No sabemos qué tanta influencia tuvo sobre los judíos como profeta, pero tenemos este registro importante. Bueno, esa es la fecha próxima. Pregunto, ¿cuál es la naturaleza de Sofonías? Como libro, ¿cuál es su naturaleza literaria, hermanos? Una hermana valiente, a ver, las hermanas participan menos. Una hermana que nos diga, ¿cuál es la naturaleza literaria de Sofonías? Hermanas, una hermana con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Es profético. Aunque, obviamente, hay vestigios históricos, por eso diríamos que es un documento histórico profético, ¿no? Bueno, entonces es profecía, y acuérdense, ¿qué es lo que caracteriza la profecía? Bueno, a veces la predicción de un acontecimiento. Pero recuerden que San Pablo dice que la profecía se caracteriza por 3 elementos importantes. Primero, la profecía es edificación. Segundo, la profecía es exhortación. Y tenemos un exhorto en el capítulo 1 y capítulo 2. Y la profecía también es consolación. Y el capítulo 3 es consolación. Esto es lo que distingue a los documentos proféticos de los documentos apocalípticos, que no son igual. Bueno, ya veremos eso después. Naturaleza literaria, histórico-profético. Más profético que histórico, ¿eh? Gracias, hermana. Tema central, no lo vean, ¿ya lo pusieron? No. Ok. A ver, ¿cuál es el tema central? Por ahí nuestro hermano Oscar ya lo leyó. A ver, hermano, ¿cuál es el tema central de Sofonías? Muy caliente, hermano. Sí, cerca. Pero hay un concepto que se repite mucho. ¿Saben cuál es? El tema central de Sofonías es el día del Señor. ¿Eso involucra juicio o no? Como dice Oscar. ¿Eso involucra la ira de Dios? Pues sí, el día del Señor. Quiero recordarles que en el Antiguo Testamento el concepto día del Señor nunca se usa para hablar del sábado, por aquellos que digan el día del Señor es el sábado. Cuando el Antiguo Testamento habla del día del Señor, siempre se refiere a ese día glorioso que esperamos, espantoso y terrible para los inconversos, a lo que el cristianismo hoy llama la segunda venida de Cristo. Y solamente una vez se usa el término día del Señor para referirse al domingo en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan dijo, estaba yo en Patmos en el día del Señor. ¿Y por qué el día del Señor el domingo? Porque es el día que el Señor resucitó de entre los muertos. También por eso, ¿no? De hermanos que dicen, no, es que nos congregamos cualquier día, no el domingo. No, la Biblia sí nos enseña que era costumbre de los apóstoles y las comunidades cristianas congregarse en el día del Señor, el primer día de la semana. Pero ese ya es otro tema, ¿no? Vamos a dar lectura a capítulo 1 del verso 7 en adelante. ¿Lo tenemos a la mano? Todos juntos, dice... Bueno, cuando encuentren la frase día del Señor, lo leen conmigo esa frase nada más. A ver cuántas veces se repite, ¿no? ¿Quién las cuenta? David. Calla en la presencia de Dios el Señor, porque el día del Señor está cercano. Porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En el día del sacrificio del Señor, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero.
Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado. ¿Alguien conoce la puerta del pescado? Bueno, así se llamaba una puerta de la ciudad, ¿sale? Y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Hay gente que piensa así: a Dios no hace nada, ¿no? Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Les está profetizando en primera instancia lo que va a ocurrir en el 605, lo que Jerusalén va a sufrir por mano de los caldeos. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. ¿Gritará allí quién? El valiente. Día de ira, como dice José, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué, hermanos? Porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Sí queda claro cuál es el tema? Día del Señor. ¿Cuántas veces, David? Como 7 veces, ¿no? Bueno, 7 veces más las repeticiones cortitas, ¿no? Como 13 en total, sin contar las expresiones cortitas serían 7. Entonces el tema central es el día del Señor. Ya lo veremos en los temas teológicos más adelante, en unos minutos. Entiendas entonces de manera inmediata que el tema central es el día del Señor, y que su alcance inmediato sería lo que ocurrió en el 605 con Jerusalén, aunque su alcance en plenitud tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Propósito, hermanos, lo ponemos en pantalla, propósito del profeta Sofonías, es anunciar el juicio y restauración de Jerusalén con el fin de volverlos a Dios. El capítulo 1, ¿de qué habla? ¿De restauración o juicio? Pero el capítulo 3 ya habla de restauración. De hecho, lo vamos a leer más adelante. Veamos la estructura. La estructura es la siguiente. Tenemos 3 capítulos, ¿no? Por eso lo vamos a dividir en 3 partes, ¿sale? Primero, el capítulo 1 nos habla de la advertencia del día del Señor, ¿sale? Repito, su alcance inmediato, ¿cuál sería? La destrucción en el 605 por los caldeos. Ese es su alcance inmediato de la expresión día del Señor. ¿Y su alcance pleno? La segunda venida de Cristo. ¿De dónde sacamos estas cosas, no? Porque un judío sí nos podría decir, eso habla de Jerusalén en el 605, no de la segunda venida de Cristo. Bueno, es que nosotros lo entendemos así gracias a la revelación del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando se le promete hijo a David, estrictamente ¿de quién hablaba el pasaje? Fíjense, el judío no ve a Jesús. ¿A quién ve? A Salomón. Nosotros lo sabemos por la revelación del Nuevo Testamento. ¿Se entiende la idea? Cuando se le prometió a Abraham una simiente en la cual serían benditas todas las naciones, el judío ¿a quién miraba? A Isaac, no miraba a Jesús. Entonces, por eso es importante notar que por el Nuevo Testamento encontramos un alcance pleno y cristológico.
¿Sale? Eso es lo primero. En el primer capítulo se habla de la advertencia del día del Señor. Número 2, capítulo 2, ¿de qué nos habla? Es una advertencia del juicio a las naciones vecinas. Estas naciones vecinas son las naciones que pervirtieron a Israel, lo llevaron a la idolatría, al adulterio espiritual, a juntarse con personas en yugo desigual. Y estas naciones pues son varias. Está por ejemplo en el capítulo 2 versículo 4, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón. Verso 5 se habla de la costa del mar, del pueblo de los cereteos. También se habla de la tierra de Canaán en el verso 5, los filisteos, ¿los recuerdan? En el versículo 8 se habla de Moab, en el verso 8 también se habla de Amón, y así sucesivamente se habla de un montón de pueblos vecinos de Israel que también son culpables de la corrupción del pueblo, como dice el proverbio, ¿se lo saben? No lo dijo Salomón, pero dice así: tanto culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y en este caso Israel tenía sus cómplices que lo llevaron a la perversión, y eran estas naciones que en el día del Señor serían juzgadas. Por una parte, este juicio se derrama sobre estas naciones con los caldeos también, porque también pasan a ser tributarios y pasan a ser esclavos de los caldeos. Pero su alcance inmediato es ese, aunque su alcance pleno tiene que ver con el día del Señor, cuando todas las naciones serán juzgadas. Y tercer capítulo, número 3. El capítulo 3 nos habla de la futura restauración del pueblo judío. A ver, pregunto, ¿el pueblo judío será restaurado o no? Bueno, diremos que sí, porque la Biblia lo dice. Ahora la pregunta es, ¿cómo será restaurado? Porque hoy circulan ideas sionistas, políticas, muy extrañas sobre la restauración de Israel. Por ejemplo, hay personas que piensan que algún día Israel, por ser Israel, y aunque no crean en Cristo, Dios los va a restaurar y los va a hacer prosperar como ningún otro pueblo, y que como por arte de magia todos se van a acercar a Jesús. ¿Será esa la restauración que habla la Biblia? Pues no. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Porque sí nos habla de una futura restauración. No solamente para Israel, aunque el 3 se enfoca más en Israel, sino también para las naciones vecinas. Por ejemplo, vean el capítulo 3, verso 1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿A qué ciudad se refiere? ¿A qué ciudad, hermanos? Jerusalén, muy bien. Espero que no le estén atinando, ¿eh? No escuchó la voz ¿de quién? Del Señor, ni recibió la corrección. No confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¿Qué tal estaban de corrompidos? Bastante. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Pero noten el capítulo 3, versículo 9. Aquí empieza la restauración. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Es restauración solo para Israel? ¿O para todos los pueblos? ¿Cómo dice el texto? A todos los pueblos. Para que todos, ¿qué? Invoquen el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo en Pentecostés? Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Estamos hablando de una restauración no solamente de Israel, sino de todos los pueblos, como los que vimos en el capítulo 2, ¿sale? Para que les sirvan de común consentimiento, o sea, voluntariamente. 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, como los jalapeños, ¿sí o no? La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia
y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, se habla de Israel, el cual confiará en el nombre del Señor. 13. ¿Cómo será ese pueblo? Dice, el remanente de Israel. A ver, cuando hablamos de la restauración de Israel, ¿de qué hablamos? ¿De toda la nación creyendo en Jesús? ¿O de un remanente que creerá en el Señor? Siempre se habla de un remanente. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Bueno, esa es la estructura del libro de Sofonías. Temas teológicos. A ver, vamos a los temas teológicos. Y aquí vamos a descartar algunas cositas. Primer tema teológico. Sobre la teología. ¿Qué es la teología? Reflexión sobre Dios, ¿no? El estudio sobre la revelación divina. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? Muy bien, hermano Rosendo. Cómprenle doble chicharrón allá, hermano. ¿No trajo? Bueno, sobre teología, ¿qué aspectos encontramos? Dos cosas puntuales. Inciso A, la ira de Dios. A ver, hermanos, vamos a hablar de la ira de Dios un poquito. Porque hoy día está de moda, ¿no? Otra vez, hablar de la ira de Dios en círculos reformados, con esto de regresar a la reforma protestante. Hablamos de la ira de Dios muchas veces y casi que presentamos más al diablo que a Dios, ¿no? Entonces, primero expliquemos qué es la ira de Dios. A ver, en primer lugar, la ira de Dios es una expresión, adivinen, figurada, ¿sale? Primero es eso, una expresión figurada. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llama esa figura? Se conoce como antropopatismo. ¿Está rara la palabra? Antropopatismo, fíjense. Antropos, que significa hombre, de ahí viene antropología. Y pathos, que significa pasión. De ahí viene la película La Pasión, ¿no? De pathos, de esa palabra griega. ¿Qué es un antropopatismo? Los antropopatismos son figuras en donde se utilizan pasiones del ser humano atribuidas al ser de Dios para describir virtudes o perfecciones de Dios que la mente humana no puede comprender a menos de que se usen esas figuras. Por ejemplo, la ira de Dios es un ejemplo, pero pregunto yo, ¿Dios es un ser iracundo que no aguanta destruir a los hombres? A ver, hermanos, díganme, ¿así es Dios? ¿Está esperando a que Carlos, Rosendo, Aurelio falle para descargar un rayo sobre él y quemarlos por completo? ¿Verdad que no? O tal vez como Juan y Jacobo, que tal vez habían leído algunos libros reformados. Maestro, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a estos? ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las vidas de los hombres, sino ¿a qué? A salvarlas. Entonces, primero entendamos que es una expresión figurada. Otra expresión figurada como esta puede ser los celos de Dios. ¿Será Dios celoso como es celosa una mujer o un hombre celoso? ¿Descontrolado? ¿Verdad que no? ¿O no han leído el Salmo 2 que dice que Dios se burlará de los impíos? ¿Se imagina usted a Dios en el día del juicio burlándose de Poncio Pilato y de Herodes? ¿Será que Dios se está burlando de ellos? Yo creo que no. ¿O qué les parece? Dios se arrepintió. ¿Dios se arrepiente? Todas estas figuras son antropopatismos. Ahora, la pregunta es, bueno, ya explicó que es una figura, pero queremos saber lo que significa la ira de Dios, porque por algo se menciona. Primero, la ira de Dios no es un atributo, o muchas veces en libros de teología se menciona como un atributo. La ira de Dios no es un atributo, es una expresión de su justicia, en términos figurados. Pero solamente para recordar esto un poquito, vayan a Romanos 1 y no pierdan Sofonías.
Esto es muy importante, hermanos, ¿sale? Romanos 1, verso 18. Si ustedes recuerdan este concepto, van a poder explicar muy bien quién es Dios. Solamente bastaría con recordarles, a ver, hermanos, si queremos saber cómo es Dios, así de manera muy inmediata, ¿qué hacemos? Si yo quiero saber cómo es Dios, de manera rápida, sin tanto trámite teológico, ¿qué hago? Es muy sencillo. Recordemos cómo era quién. Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Así de sencillo, ¿no? Como es Jesús, es el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vean cómo Pablo explica este antropopatismo de la ira de Dios. 1:18. ¿Sale? ¿Quién le da lectura en voz alta? ¿Otra hermana valiente? A ver. ¿Una hermana valiente? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que viven por injusticia. Noten el texto en pantalla. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la humanidad, ¿no? Una humanidad injusta, impía, que detiene con injusticia la verdad. A ver, ¿usted y yo podemos ver la ira de Dios en nuestra sociedad o no? ¿Y cómo la vemos? Porque el texto dice que la ira de Dios se revela, se da a conocer en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Cómo se revela? Ejemplo, versículo 21. Dice el texto: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron torpes, necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre. O sea, los seres humanos prefirieron adorar a un ser humano, a Faraón, al emperador, al líder religioso. También lo cambiaron por la imagen de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Verso 24 se explica lo que es la ira de Dios, todos juntos. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? ¿Qué es la ira de Dios? Es simplemente su ausencia. La ira de Dios, Pablo la define como Dios dejando que el hombre haga su voluntad y que se destruya a sí mismo por sus malas decisiones. Es más, vamos a preguntarnos, ¿lo que sufrimos en esta vida es porque Dios lo provoca o es porque Dios a veces permite que suframos las consecuencias? ¿Eso no? Por eso Pablo dice, Dios los entregó a la inmundicia, o sea, Dios los soltó, Dios dijo, pues denle rienda suelta, yo los dejo, ¿sale? Y las consecuencias de eso es a lo que la Biblia llama la ira de Dios, su ausencia, la ausencia de Dios, el abandono divino. Por eso Cristo cuando muere en la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es la ira de Dios. Vean el versículo 26, se repite el concepto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y empieza a hablar de mujeres que se echaron con mujeres y de hombres que se echaron con hombres. O sea, las ideologías de nuestra época, quién sabe si nuestro video siga al ratito, son ideologías que dañan la naturaleza humana y que dañan el principio divino, ¿o no? Y las personas que llegan a eso piensan que Dios muchas veces no los ama o que Dios es un Dios muy estricto, pero simplemente Dios deja que estas personas hagan su voluntad. ¿Y qué pasa? Llámese un hombre Don Juan, llámese un homosexual, llámese una lesbiana, o como se les llame hoy. Estamos hablando de alguien que va a terminar enfermo, solo y sin dinero. O sea, la ira de Dios simplemente es la ausencia de Dios. Como dice el versículo 27 al final, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Supongamos que en este cuarto estamos puros
mafiosos, asesinos, pederastas, dictadores. ¿Por qué respiramos? ¿Por qué, hermanos? Porque pregunto yo, ¿Dios está con todos los hombres o no? ¿Con el más malo? Y por eso vivimos. Pero si Dios dijera, quito mi presencia total y absolutamente de esta habitación, ¿qué pasa? El oxígeno, que era benigno para nosotros, se convierte en veneno, ¿se entiende? Nuestro cuerpo, que estaba bien controlado por la computadora y por el motor y por las conexiones nerviosas, se descontrola. O sea, donde Dios quita absolutamente su presencia, como en Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa? Cae fuego del cielo. No porque Dios lo arroje propiamente, sino porque su ausencia, que provoca desorden, caos. ¿Se acuerdan que al principio Dios creó los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía? ¿En qué momento empezó a agarrar forma y belleza? Cuando su espíritu empezó a trabajar y tuvo comunión con la creación. ¿Queda claro lo que es la ira de Dios, hermanos? Bueno, segundo aspecto teológico, inciso B, sería la misericordia divina. Dios es misericordioso. Y la misericordia en este caso sí es un atributo divino. Dios es un ser que se identifica con la miseria del ser humano. Dios no nos ve como Zeus en la perspectiva griega de a los hombres. La perspectiva griega de los dioses, ¿cuál es? Que los dioses son bien borrachos, bien alocados, y que los hombres son como títeres, ¿no? Y a ver, de repente bajamos y hacemos algo por ellos. Pero no, el Dios vivo y verdadero es un Dios que realmente se duele de la miseria del hombre. ¿Dios quiere la muerte del impío? ¿Cree usted que a Dios le alegra cuando los hombres en el día del juicio sean arrojados a la condenación? No. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, por una parte, Sofonías nos muestra tanto la ira de Dios, su ausencia, como su misericordia. Pero también tenemos cristología. Número 2, cristología en Sofonías. Lo primero que encontramos, inciso A, es el señorío de Cristo. Cuando se habla del Señor en Sofonías, Día del Señor, y se usa este título, aunque para los judíos suena más para Dios, el Padre, en el Nuevo Testamento, cuando a Cristo le llamaban Señor, sí es muy importante que usted entienda que los judíos y los apóstoles que le llamaban Señor lo hacían teniendo en mente las escrituras del Antiguo Testamento. Señor no solamente significa que tiene una posición alta. Señor significa, en un contexto muy profundo, que Jesús es Dios. ¿Se entiende? Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, esa es la palabra griega que se usa, el Señor. Por una parte, entonces, el señorío de Cristo. Inciso B. También se habla, pues, del Día del Señor, ¿no? Que aparte de ser un evento cristológico, es escatológico. Por eso le llamamos al punto 2 cristología con escatología. ¿Todos saben lo que es escatología o lo recordamos? La reflexión sobre los acontecimientos finales. Ya leímos ese pasaje, ¿verdad que sí? Pero vean conmigo la segunda carta de Pedro 3. Y en la Reina Valera, al menos, el capítulo 3 ya tiene un subtítulo. ¿Cómo dice? El día del Señor vendrá. Vean el versículo 7. Este es un evento escatológico que desde el profeta Joel empieza a cocinarse. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. O sea, ¿quién predijo esto? La palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cómo se le llama a ese día en el verso 7, hermanos? Día del juicio. Verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, para Dios el tiempo no es una limitante. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, ¿ven el concepto?
vendrá como ladrón en la noche. O sea, este concepto día del Señor ya se usa en el Nuevo Testamento para hablar del día de Cristo. Inciso C. Sofonías también nos habla de la invocación de Cristo entre los gentiles. Sigue siendo cristológico y escatológico. Nosotros somos el fruto de esa verdad. ¿Alguien le puede dar lectura a Sofonías 3, verso 9 y 10? Sí, adelante, perdón. Devolveré yo a los cuatro pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. O sea, noten, ¿los gentiles van a invocar a Dios o no? ¿Y qué somos nosotros? ¿Hay aquí algún judío? Por más que alguien se deje la barba, ¿no? Nomás ve a José porque es el único. Hay David, mi hermano Carlos, ya le están haciendo. Somos gentiles, no somos judíos. E invocamos el nombre del Señor. Pero también, inciso D, se habla del remanente de judíos salvos, que es un aspecto más escatológico. Miren, no pierdan Sofonías 3, 11 al 13, pero busquen en sus Biblias Apocalipsis. Le pueden hacer así, miren, como yo. Apocalipsis 14, ¿verdad? No sé si alguna vez se han preguntado cuál es la clave para interpretar Apocalipsis, pero es muy sencillo, no es tan complicado. Apocalipsis es un libro difícil porque lo hacemos difícil, pero los símbolos de Apocalipsis tienen su clave, su llave en los escritos del Antiguo Testamento. ¿Sale, vale? Vean. 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. ¿Se acuerdan de esos 144,000? Según Apocalipsis 7, esos 144,000 eran puros judíos, ¿se acuerdan? Y vean lo que dice el versículo 4, en síntesis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Una vez me encontré un testigo de Jehová, una señora, ¿no? Me decía, no, al cielo solamente van los 144,000. Yo le digo, ¿y dónde dice eso? Y me citaba este pasaje, ¿no? Yo le preguntaba así como que, ayudándola a reflexionar, ¿entonces no va a entrar ninguna mujer a los 144,000? Dice, no, claro que sí, pero el texto dice que son puros varones. Y o sea que todos van a ser vírgenes. Pedro, según ella, entraba, ¿no? Pero Pedro tenía esposa. Entonces estamos ante simbolismos nada más, hermanos. Son vírgenes, ¿qué más dice de ellos? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. A ver, ¿existe gente que nunca mienta? ¿Existe gente que nunca ha dicho una mentira? Pues no. Estamos hablando simbólicamente de gente que recibió purificación, de gente que recibió redención. Pero comparen el verso 5 con Sofonías 3, versículo 13, y díganme si se parece. A ver, Olivares lee el 14:5 de Apocalipsis y Aurelio lee el 3:13 de Sofonías. Escuchemos primero a Olivares. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y ahora leamos Sofonías. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. A ver, ¿es lo mismo que dice o no? ¿De dónde tomó su referencia el Apocalipsis? De Sofonías. Entonces, en ese sentido, pregunto, según el verso 13, que es la clave para entender quiénes son los 144,000, pregunto, ¿quiénes son los 144,000? Ahí lo dice. El remanente de Israel, ¿se entiende? O sea,
todos los judíos que lleguen a ser salvos son considerados el remanente de Israel. ¿Hay judíos salvos o no? Y en eso consiste su restauración, que Dios no los desechó totalmente, sino que en todos los tiempos y hasta que Cristo venga, habrá judíos que se salvarán por causa de los escogidos, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cómo se simboliza ese remanente en Apocalipsis? Con el número 144,000, ¿sale? Bueno, tercer tema teológico, amartología y antropología. Por una parte, inciso A, bueno, recuerdo que amartología y antropología es la doctrina sobre el mal y sobre el hombre. Inciso A, se habla de la maldad del hombre. El ser humano siempre ha sido malo, corrupto, insensato, perverso. Por eso el Salmo dice, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. No solamente es una criatura débil, finita, es una criatura corrupta, perversa, baja, vil, menospreciable. ¿Peor que los demonios, hermanos? ¿O no? En cuanto a perversidad, ¿estamos más peorcitos? ¿Sí o no? Pues la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero los hombres somos bien rebeldes, ¿no? Bueno, pero por otra parte, también Sofonías habla de, inciso B, el valor del ser humano, y eso lo vemos por la restauración. Pregunto, ¿en el hombre existe bajeza, sí o no? ¿Y en el hombre existe también una grandeza? ¿Cuál es esa grandeza? ¿Y cuál es ese valor que Dios nos dio? Que no le dio a los ángeles, por ejemplo. Porque, por ejemplo, hermanos, perdón que los interrumpa, ya sé que están inspirados. ¿Qué es más valioso para Dios, un ángel o un hombre? Fíjense, qué pregunta, ¿no? Porque usted tal vez en la noche llega y dice, angelito de mi guarda, mi dulce compañía. Pero, ¿qué es más valioso? ¿Un hombre o un ángel? Es que ¿saben qué, hermanos? Los ángeles pecaron y Dios no les dio redención. Los dejó perderse a su propia voluntad. Y cuando Satanás y los ángeles caídos ven que Dios crea al ser humano, una criatura del polvo de la tierra, baja, débil, miserable, hasta ahí todo va bien, ¿no? Pero cuando ven que Dios lo hace a su imagen y semejanza, muy seguramente Satanás dijo, y los demonios, ¿y ahora? Pero porque Él está colocando su imagen y semejanza. Por eso el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles. A ver, ¿somos menos poderosos que los ángeles, sí o no? ¿Cuántos seres humanos se necesitan para derrotar un ángel? Pues no hay número, ¿no? ¿Han leído esos textos del Antiguo Testamento que un ángel acababa con cientos de personas? Entonces, dice el texto, le has hecho un poco menor que los ángeles, y sin embargo, lo has coronado de honra y de gloria. Esa expresión significa, lo has hecho a tu imagen y semejanza. Lo has puesto sobre las bestias, las aves, los peces del mar, todo lo que creaste lo pusiste debajo de sus pies. Y bueno, hermanos, en eso radica el valor del ser humano. ¿Tenemos valor porque seamos valiosos? No. Tenemos valor porque Dios nos quiso dar valor. Fíjense, ¿hay hijos que realmente valen la pena? Seamos honestos, ¿hay hijos que realmente valen la pena? Y no vea a su hijo, vea tal vez a los del vecino. ¿Hay hijos que realmente valen la pena? Rebeldes, groseros, flojos, burritos, feitos, groseros, a veces golpean a sus padres, llegan a quitarles la vida. Y pregunto yo, ¿hay hijos que realmente valen la pena? Respondamos con sensatez, hermanos. ¿O quieren que les diga lo que dice la ley de una vez? ¿Hay hijos que valen la pena realmente? Fíjense, desde un punto de vista diríamos, híjole, pues esta criatura, por más que tenga ya 50, como que no arranca ni en bajada. Pero ¿por qué usted, a pesar de todo lo que le acabo de decir, dice sí vale la pena? ¿Por qué?
no es porque tenga valor el niño o la niña, o el muchacho o la muchacha, no. Es porque usted le ha dado un valor. Porque si usted le pregunta a otra persona con una mente fría y cruda, a ver, ya dime la verdad, ¿mi hijo o mi hija vale la pena? ¿Qué le va a decir? La verdad, no. ¿Para qué te voy a estar echando mentiras? Pero usted le pone valor porque eso significa el amor. El hombre no es valioso por sí mismo. El hombre es valioso porque Dios le dio valor. Y eso habla Sofonías básicamente el capítulo 3, ¿no? Y vamos terminando soteriología, la doctrina sobre la salvación. Inciso A, Sofonías habla de la salvación por la fe en el nombre del Señor. Capítulo 3, por favor, versículo 11. Vamos a leer desde el 11 porque ya leímos el 9 y el 10. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que dice, el cual confiará en el nombre del Señor. ¿Cómo se interpreta eso a la luz del nuevo pacto? Confiar en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Hay judíos que lo creen o no? Salvación por fe. Inciso B. Y se nos habla del amor de Dios en el inciso B. ¿Le voy a dar clic? Ahí está. Inciso B, ahí está. El amor de Dios en la obra de la redención. Si hay una virtud que destaca por encima de cualquier otra, es el amor. De hecho, la Biblia no dice Dios es justicia. Dice Dios es justo, ¿no? Dios es misericordioso. Pero la Biblia sí dice Dios es amor. Y el capítulo 3, verso 14 al 20, terminamos la lectura, dice así: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. El Señor es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá de Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Entonces recordemos que Dios siempre es misericordioso. ¿Cuál es la aplicación ya para terminar esta enseñanza, hermanos? No importa qué tan malo sea usted, no importa qué tanto haya fallado usted estos días o en esta semana, qué tan perverso esté maquinando su corazón, Dios sí le advierte que si su hijo puede llegar su disciplina. Y Dios no le va a quitar la salvación, porque la salvación depende de la justicia de Cristo, pero Dios sí le puede quitar su protección para que usted sufra las consecuencias del mal. Pero la otra cosa que no debemos olvidar es que Dios siempre va a estar dispuesto a restaurarnos y a brindarnos de su amor, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Para Dios nosotros somos valiosos. Esa podría ser la reflexión final de Sofonías, hermanos. Que Dios les bendiga. Dentro de 8 días estamos estudiando Ageo con el profeta Aurelio. El hermano Aurelio, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Llévanos con bien a nuestro hogar y permite que tu palabra nos edifique. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén.